Bueno, estamos con el diputado provincial del PRO, Roy López Molina. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Armando? Buenas noches. Bueno, estamos empezando ya a rosquear, ¿no? Al margen de hacer la actividad legislativa, que se lo ve muy compenetrado en eso, desde que dejaste de ser concejal, pasaste a la Diputación Provincial, y que allí, bueno, es difícil de alguna manera hacerse notar en la Cámara de Diputados, en la provincia. Podemos nombrar 3, 4, no de esta gestión, de todas las gestiones que han trascendido. Porque la Cámara de Diputados queda un poco reducida a aprobar o no aprobar temas de algunos proyectos de ley, y también, por supuesto, a los proyectos que manda el Ejecutivo, ¿no? Sí, eso que vos señalás es una realidad. El Consejo Municipal, con sus defectos y sus virtudes, está cerca, y además es una gran vidriera. Todos los temas que suceden... La gente va y los temas diarios repercuten en el Consejo Municipal. En la Cámara de Diputados, los temas que se definen muchas veces son mucho más importantes que los que repercuten en el Consejo Municipal. La reforma de un Código Procesal Penal es una reforma profunda que hace a la libertad, a la propiedad de cualquiera de nosotros. Ahora, yo creo que el gran vicio de la legislatura provincial es su forma de elección. Esta forma de elección donde el que gana por un voto se lleva la mayoría, con lo cual eso hace que el gobernador tenga en la Cámara de Diputados... Y no funcione, porque levantan la mano y siempre le ganan. Una gran escribanía. Y además, esa forma de elección, que no es proporcional, hace también que uno no conozca, esto que señalabas vos, a los diputados o a los senadores. Por eso, cuando se discutía o se discute la reforma constitucional, yo lo que planteo, en lugar de girar la discusión en torno a si el gobernador tiene que quedarse 4 u 8 años, discutamos estas cosas que a lo mejor parecen solamente... Los senadores hace como 20, 30 años que están. En la Cámara de Diputados también te vas a encontrar con nombres que hace 20 años se repiten. Y eso hace también a la calidad institucional, no es solamente un problema de la política. ¿Queremos tener mejor política? Generemos instituciones que promuevan la renovación o la oxigenación. Y de esa manera vas a lograr no solamente mejores diputados, senadores, también vas a mejorar la calidad de las leyes que de allí salen. Pensá vos que en Santa Fe tenemos, salvo para el gobernador, que tiene prohibida la reelección, y para mí me parece algo fantástico, buenísimo, el resto de los cargos, concejales, intendentes, presidentes de comuna, senadores y diputados, es reelección indefinida. Esas son las cosas que hay que cambiar, porque si no después tenés aquellos que se atan, se atornillan al sillón del poder, y que empiezan a entrar en un circuito de status quo, de corporación y de privilegios, que nada colabora con, insisto, levantarle la vara a la política santafesina. Sí. Los senadores, por ejemplo, según declaraciones de Guaso y según declaraciones de otras personas que conocen bien, reciben un dinero que es lo mismo para aquel que tiene 25.000 habitantes como para la ciudad de Rosario, para la provincia, o el departamento Rosario, que incluye Villa Gobernador Galvez, que tiene más de 100.000 personas. Y la plata es la misma, 300, 400, 500 de subsidio, y compra las voluntades. Por eso, ¿quién le gana al Senado? A un senador de un departamento chico. La mayoría del Senado son todos, en este momento, que vienen de antes y que son peronistas del Frente, o peronistas que no son del Frente para la Victoria, pero son peronistas. Bueno, y hace de que tienen mayoría, y deciden ellos. ¿Para qué la utilizan? Para negociar con el gobernador. Negociar cosas. Y bueno, y por eso ganan. Los diputados es distinto, porque los diputados son menos conocidos. Los senadores son conocidos en sus lugares. Sí, eso es así. Yo tengo una propuesta muy concreta para tirar sobre la mesa cuando podamos discutir en concreto la reforma constitucional, que es que, a mi entender, tenemos que ir a un sistema unicameral. Hoy en la Nación tenés Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, y eso se justifica. La propia historia de nuestro país justifica que tengamos una división en 2 cámaras. La mayoría... Claro, porque los senadores representan a las provincias. A las provincias, que en realidad las provincias, y esto es casi hacer historia, fueron anteriores a la conformación del Estado Nacional. Primero estuvieron las provincias y dieron origen al Estado Nacional. Porque el Estado Nacional, Buenos Aires, nunca quiso tener un Estado Nacional. Eran ellos y el puerto y nada más. Esa fue la pelea de años en nuestro país.
Ahora, las últimas reformas constitucionales provinciales, la mayoría fueron avanzando sistemas unicamerales, porque se dieron cuenta que no se justificaba y dificultaba la representación tener dos cámaras separadas. Mi propuesta es, vayamos a una sola cámara, donde haya una mayoría que represente al pueblo de la provincia de Santa Fe, que sería como si fuesen los actuales diputados, y después dejar un porcentaje de representantes que, valga la redundancia, representen ya no a los departamentos, que son lugares o divisiones administrativas, sino que representen a las regiones. Porque entre los 3 departamentos del norte, por ejemplo, 9 de Julio, Vera y General Obligado, no hay mayores diferencias entre ellos. La gran diferencia es donde se produce, entre la región norte y la región sur, o el oeste, la cuenca lechera y unos de los departamentos o las zonas que están sobre la margen este de la provincia con otra realidad económica. Bueno, esas son las bases regionales que tienen, desde las cuales tiene que nacer la representación en una sola cámara. El sistema que está hoy está claro que no funciona bien. No funcionó, porque hace mucho que está y no funcionó. Y que no favorece ni la renovación, ni tampoco la calidad institucional, y que yo creo que si nos ponemos en serio a discutir una reforma constitucional, vamos a tener que torcerle el brazo, y lo digo en estos términos, a quienes tienen que definir qué temas están incluidos en la reforma constitucional, para que pongamos sobre la discusión aquellos que son de verdad importantes, y no esto de la política mirándose el ombligo todo el tiempo. Sí. Bueno, de todas maneras, uno si quiere trabajar y quiere trascender en la Cámara de Diputados también lo puede hacer. Sí, claro. Es decir, no es tan fácil como el Consejo, donde vos tenés una ciudad y la ciudad la recorrés 3, 4 veces a la semana, si vos querés. La provincia de Santa Fe es muy grande y para llegar a distintos lugares tenés que tener deseo, vocación de llegar a la gente, porque la gente no puede llegar a la Cámara de Diputados. Acá, en el tema de seguridad, por ejemplo, bueno, lo ven a Juliano cuando se le da la gana, porque van, lo golpean, lo ven entrar, es decir, a la fuerza tiene, aunque más allá que a él le gusta eso, pero a la fuerza. Y a cualquier concejal que quieran ver, lo ven, lo esperan en la puerta y lo agarran. Allá en Santa Fe no se pueden ir del norte de Santa Fe a la ciudad a ir a buscar a un diputado que ni siquiera ni lo conoce. Sí, eso es así. Entonces, para eso tenés que trabajar. Tenés que visitar los distintos departamentos, las distintas ciudades, tenés que recorrer. Y además de eso, ir al departamento, a lo que es el Ejecutivo Provincial, y ofrecerle para que le puedan solucionar los temas que te pide, porque si no, no vuelve más. La gran oficina del diputado es toda la provincia. Toda la provincia. Y no es fácil llevar adelante eso si no tenés vocación y voluntad. Dos palabras que vos mencionaste. El sistema está planteado para que si vos, como diputado, querés estar los 4 años calentando una banca y sin moverte de tu oficina, lo puedas hacer. Después eso puede traer consecuencias, o no. Sí, o si no. te volvés a acobachar en una lista, podés volver a ser reelegido. Ahora, mi idea cuando me tocó este desafío enorme de ser diputado provincial es no abandonar Rosario, porque soy rosarino, quiero mi ciudad, amo a mi ciudad y me siento representado y vinculado a donde nací, crecí y tengo mi familia y mis amigos, pero también este desafío de poder con las recorridas abarcar la mayor parte de la provincia, al menos en un año, que es lo que está en curso. Y ya tuve la oportunidad de hacer 2 recorridas por lo que es la zona oeste, arrancando por Rafaela, y todo el norte, que está muy abandonado. Hemos estado en San Javier, hemos estado en la zona del departamento San Martín. Tengo planteada y programada para las próximas semanas el sur de la provincia, hemos estado en el cordón industrial, por varios motivos. Primero, porque la mejor manera que vos tenés para presentar buenos proyectos y que de verdad beneficien a las distintas regiones y zonas es el diálogo con la gente. Es el diálogo, es la conversación. Y además porque uno siente una responsabilidad enorme de representar a los vecinos de Rosario, a los vecinos de Intillaco, bien en el norte del departamento Vera, donde estuve hace algunas semanas, como también a los vecinos de San Eduardo, al sur de la provincia. Esa es la vocación que uno tiene. Ahora también uno podría hacer otra cosa y nadie le va a pedir que rinda cuentas, por eso la necesidad de reformar el esquema de elección. Ahora, yo, por ejemplo, periodista como soy, hace 50 años no sé quiénes son los diputados, por ejemplo. Son 50 y la mayoría no los conoce, pero podés presentar proyectos muy interesantes. Yo he trabajado
muchos temas vinculados a la justicia de la Cámara de Diputados, porque creo que en esta discusión que hemos hablado sobre prioritario ese tema. La inseguridad tiene que ver la política, la policía, el servicio penitenciario y la justicia. Y a pesar de haber presentado proyectos y no haber logrado la aprobación, porque necesitas la mayoría, y hoy la mayoría está en manos del socialismo, hemos logrado algunos cambios. ¿Te acordás cuando discutíamos los acuerdos abreviados? Sí. Que son esos mecanismos que muchas veces se siguen en la justicia penal para, sin llegar a un juicio, lograr una condena. Que es menor. Lo que pasa es que también se la dan al que mató a 50 como al que robó una gallina. En Santa Fe teníamos un festival de abreviados. Claro. El máximo exponente fue cuando se intentó beneficiar a Guille Cantero con un acuerdo abreviado que le iba a permitir salir libre a esta altura en un año. Sí. Nosotros nos opusimos, presentamos un proyecto de modificación, no logramos la aprobación, pero esto de discutir públicamente, aprovechar los medios para plantear nuestras ideas... Sí. La justicia inclusive se logramos modificaciones. Hace algunas semanas, un juez rechazó un acuerdo abreviado porque lo consideró irrazonable. Eso hace algunos meses era imposible de pensar porque el juez solamente parecía ser un escribano. Le decía, acá está la ley, está la ley. Hay que firmarlo. A partir de estas discusiones públicas que dimos, sin lograr una aprobación de un proyecto, logramos cambiar el chip de la justicia, logramos cambiar el paradigma donde ahora de a poquito se va a privilegiar más el juicio oral y por otro lado, cada vez que llega un abreviado, no solamente los jueces, se va a observar. Los periodistas y los vecinos van a poner el ojo mucho más que lo hacían antes de estas discusiones. Bueno, es decir, a vos te sirve, porque tenés vocación política y te sirve ser diputado provincial. Los otros se matan por el sueldo. Hay muchos que se agarran de los pantalones de quien sea y se quedan ahí, ¿no? Hay muchos que están. Pero lo importante en la política es servir, para eso está la política. Si vos querés ser millonario, no te dediques a la política, vas a tener que robar. Pero en la Cámara de Diputados no podés robar, el que roba el presidente nada más, y algunos amigotes. Pero la política es muy importante en el sentido de que ahora vienen las elecciones. Y uno dice, pero las elecciones faltan mucho, la gente no se preocupa. No, la gente no se preocupa, pero es importante porque, por ejemplo, el PRO a nivel nacional necesita la mayor cantidad de diputados para poder, ahora hace alianza, se tiene que, vamos a hablar al calzón quitado, se tiene que entregar lo que no tiene o lo que tiene para poder, porque los políticos aprovechan esas circunstancias. Sí, te doy el voto, pero dame plata para hacer un puente, por decir algo, ¿no? Para que no piensen que que la política es todo plata, ¿no? Pero es así. Entonces necesitan eso, necesitan tener mayor cantidad de diputados. No digo la mayoría, pero sí la mayor cantidad de diputados que puedan poder ejercer el poder legítimo que les dio la gente, de gobernar, y de gobernar bien. En ese caso está la provincia de Santa Fe. Bueno, hay dos líneas. A mí me parece absurdo que haya dos líneas internas en el PRO. A pesar de que han crecido, han muchos afiliados, todo lo demás, pero un partido que hace poco que está, y que haya dos líneas. Y dos líneas a la cual uno de Buenos Aires, es un buen tipo, pero es un técnico, no es un político. Nació en Rosario, pero se fue a Buenos Aires. Y la otra, que está en la línea esa, abandonó acá a la mañana y salió a gastar la plata como sea. Entonces votó a favor para que le den más plata porque la necesitan. No tienen vocación de servicio político. En cambio ustedes han propuesto gente y están preparando una lista que es una lista acorde con lo que es la necesidad de la política, ¿no? La verdad que... Junto con Federico Angelini. Vos y Federico están en eso. Hago un marco o lo pongo en marca a la discusión. La verdad que el Congreso de la Nación volvió a funcionar con una posibilidad limitada del Gobierno Nacional de lograr conseguir votos por sí mismo, sino que tuvo que desarrollar un aspecto, un perfil muy político a la hora de lograr mayorías para destrabar proyectos muy importantes. La ley de PYME, la ley de reparación histórica, la media sanción del presupuesto, la ley de acceso a la información pública, el acuerdo con los holdouts.
cuando a veces muchos le dicen, bueno, a Macri le falta muñeca política, yo digo, miren el Congreso de la Nación, las leyes que se han logrado aprobar y cuántos diputados hoy tiene Cambiemos y van a ver cómo esa muñeca política se ha desarrollado muchísimo. Ahora, el 2017... Necesitan mucho más. Necesitamos profundizar esa representación, pero además porque en la Argentina las elecciones de medio término son... Sí, siempre gana la oposición, la gente vota. Pero además ratifica o no el rumbo de un gobierno, una elección de medio término. En ese sentido nosotros creemos que la mejor campaña que vamos a tener para hacer en el año 2017 va a ser poder mostrar lo que hicimos durante todo este año y que el año que viene va a generar consecuencias... Con personas, con hombres capaces, con hombres que conozcan, que realmente sepan que han trabajado en lo que hacen. En ese camino de lograr contar y demostrar que, habiendo recibido un país que estaba en el 7º subsuelo, que tenía vínculos solamente con Irán, con Angola y con Venezuela para comerciar, y que además tenía una economía paralizada y que no generó empleo, desde dónde partimos y dónde logramos poner en solamente un año y medio al país va a ser nuestro gran volante de campaña. Sí, falta mucho, claro que sí, claro que sí. Ahora, en ese camino hay crecimiento. Y cada vez que hay crecimiento, pasa en los espacios políticos que algunos pretenden, legítimamente o no, desarrollar su propio espacio. Yo trabajo con el diputado Federico Angelini desde el 2007. Arrancamos a construir un espacio, él mucho antes que yo, cuando ni siquiera Mauricio Macri era jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y empezamos a acompañar un proceso creyendo que el camino para cambiar era Mauricio Macri. En un momento que era difícil creer en eso porque no había nada. Y en esos años logramos no solamente acompañar desde Santa Fe de Rosario a un proyecto que logró en poco tiempo ser gobierno nacional, sino también que en la ciudad, por ejemplo, logramos tener el bloque de concejales más importante, un crecimiento y un abordaje territorial vinculándonos con vecinales, con clubes de barrio, con centros de jubilados, también con ONG, con distintas instituciones de la vida civil que hoy nos permiten ser un factor de poder y de opción de gobierno muy fuerte. En ese camino nosotros vamos a tener nuestra propuesta y nuestro proyecto. Y las opciones son muchas para proponer. Ahora, siempre desde el mismo lugar y sosteniendo la misma coherencia. No podemos obligar a otros que nos acompañen, pero sí decir que en este camino cada vez hemos crecido más y es tal vez el motivo de nuestro gran orgullo. Bueno, muy bien. Ya en la próxima vamos a hablar en profundidad sobre esa interna. Porque ahora llegó un amigo que no pensábamos que íbamos a llegar. Entonces por eso yo hacía tiempo con vos, ¿viste? Porque podíamos charlar tranquilo. Pero cumplió. Pero si no después... Bueno, gracias por estar. No, por favor, gracias a vos, Armando. Y seguí así. Gracias. Nos encontramos en 2 minutos. Adelante.